Ya se ve que se esté grabando, sí. Sí, ya se ve. Bueno, muy buenas noches ya. Bienvenidos entonces a nuestra cátedra de investigación formativa, que hoy tiene un tema bien importante y son las nociones de la investigación cuantitativa. Tenemos un objetivo primordial el día de hoy, es realizar un acercamiento a la investigación cuantitativa con el fin de que los que vamos a estar aquí hoy, pues vamos adquiriendo conocimientos básicos sobre herramientas de análisis matemático y estadístico para describir, explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos. Hoy será seguramente un acercamiento. Hoy tenemos una gran ponente que aprecio mucho, y ella es Lady Selena Rivera Quirós, es odontóloga de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, especialista en pedagogía y docencia de la Fundación Universitaria del Área Andina, y está haciendo su maestría en epidemiología de la Universidad CES. En su experiencia laboral se ha desempeñado como docente e investigadora de la Universidad Autónoma de las Américas desde el 2016 hasta la actualidad, y en odontología general se desempeña en el grupo odontológico SMILE. En su experiencia investigativa ha estado vinculada a varios proyectos de investigación. De allí se derivan algunos productos, un artículo científico, capítulos de memoria, y ha participado activamente en eventos científicos. También ha participado en la formación del recurso humano, acompañando tesis de grado de los estudiantes. La ponente también ha tenido algunos reconocimientos relacionados con el reconocimiento al mejor trabajo de investigación nivel de pregrado, reconocimiento por labor académica, mejor profesora del programa académico de odontología, mejor investigación nivel de pregrado semillero, egresada pionera del programa de odontología, entre otros reconocimientos en su carrera profesional. Bienvenida entonces, profesora Elena, a este espacio académico, y gracias por aceptarme esta invitación para compartir su saber y conocimiento. Muchísimas gracias por esa presentación tan amplia y gracias a todos ustedes por participar, por hacerme la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes, no importa quiénes se conecten, igual lo disfrutamos, y si somos poquitos, pues hacemos casi un personalizado. Entonces, les voy a compartir pantalla. Vamos a hablar hoy, como lo decía Mónica, vamos a hablar hoy de las nociones, ¿cierto? De esa investigación cuantitativa, perdón, ya que según lo que tengo entendido todos ustedes, ya que todos ustedes están muy relacionados con la investigación cuantitativa, ¿cierto? Cualitativa. Entonces vamos a ahondar más en esa investigación cuantitativa, que de pronto a veces nos genera susto, que de pronto en algunos momentos estamos como muy perdidos de cómo la vamos a enfocar, de dónde partimos, ¿cierto? Entonces vamos a ver esas nociones. No sé por qué no me quiere compartir la pantalla. Espérenme, yo vuelvo y comparto. Y me dicen que están viendo. Espérenme, yo lo pongo en modo presentación. Definiciones, yo creo que sí. ¿Están viendo la pantalla grande o está como partido? Está grande y tienes definiciones, investigación científica, método, metodología. ¿Con esa empezabas? No, acá sí ya, se ve grande. Ya está grande y ya está en la primera diapositiva donde te presentas y está como el título. Ah, bueno, pero sí se la ven todo grande o ven unas diapositivas siguientes. Ah, bueno. Grande. Es que a veces me pasa que se comparte como la parte de las notas, entonces no sé qué es lo que le tengo que mover, pero bueno, si está grande, confiemos, ya me presentaron arduamente, ¿cierto? No me voy a volver a presentar, como les decía, vamos a hablar de nociones en la investigación cuantitativa. Cuando hablamos de investigación cuantitativa no hablamos de un método matemático, ¿cierto? Hablamos de toda una investigación que tiene una metodología, que tiene un sustento teórico, un sustento científico, una base paradigmática, y eso es lo que vamos a ver hoy desde toda la concepción de la investigación cuantitativa. ¿Cómo es que nosotros llevamos a cabo un proyecto que finalmente sí va a arrojar unos resultados partido de unas pruebas estadísticas que a veces uno eso es como lo que dice, pero es que yo de eso no sé nada, ¿cierto? Es que yo de chi cuadrados y eso no sé nada, pero resulta que hay unas cosas importantes en el sustento de la investigación cuantitativa que no son solamente esas pruebas estadísticas. Entonces vamos a empezar viendo como lo que vamos a ver en la noche de hoy.
Elena, Hola. discúlpame un momento, Mónica. Lo que pasa es que tengo unos compañeros por fuera de la universidad que están tratando de ingresar al enlace y les está pidiendo un código. Pareciera que si tuviera dificultades, a ver si de pronto puedes revisar. Sí, Elena, gracias. justamente también a mí me estaban escribiendo los de la maestría por el código. Y a mí también lo pueden copiar por acá por el chat para copiarlo y pegar. Sí, Mónica, a mí también las Tienes el alumnas me micrófono estaban apagado. pidiendo. Ya mismo lo hago, ya se los pongo aquí en el chat. Puedes continuar. O si quieres Liz. esperamos, no hay ningún problema, por mí no hay ningún problema. Puedes ir avanzando que yo ya se los voy para que ingrese. Listo, listo. Entonces, vamos a ver en la noche de hoy qué es esa investigación cuantitativa, por qué hacemos esa investigación cuantitativa, para qué la hacemos, cuándo la hacemos, dónde y cómo la hacemos. Según algunas estrategias metodológicas dicen, si usted responde a todas las WH en inglés con respecto a un tema, usted aborda ese tema completamente, entonces por eso tiene este enfoque hoy. Digamos que todas nuestras preguntas están enfocadas a, digamos, definir de forma global esa investigación cuantitativa y que la podamos ver de forma así, muy superficial, digamos, obviamente en cada uno de estos temas que vamos a ir viendo. Hay una profundización mucho mayor que de pronto ustedes la pueden tocar en clase con sus asesores metodológicos o en algún otro tipo de cursos o en algún otro tipo de conferencias, pero que hacen parte entonces de un concepto como macro, ¿cierto? Entonces por eso vamos a ver todas estas partes. Vamos a empezar haciendo una definición de esa investigación cuantitativa que es, pero para poder describir, para poder identificar ese concepto, tener claro qué es una investigación cuantitativa, necesitamos ver algunos conceptos que son importantes. Entre ellos, la investigación científica, que es un proceso que mediante la aplicación de método científico procura obtener información relevante y fidedigna, que es algo muy importante dentro de la investigación cuantitativa, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Parte de replicar una investigación hace que se necesite un método riguroso, por eso hablamos de fidedigno, de rigor, ¿cierto? Científico, porque para poder yo replicar una investigación necesitamos que esa investigación tenga unas nociones que puedan ser, que yo las pueda tomar y las pueda aplicar en otro lado. A veces cuando hablamos de la investigación cualitativa, desde la experiencia de la persona, el sentir, la vivencia, estamos hablando más desde lo subjetivo. En cambio, desde la parte cuantitativa tratamos de objetivizar al máximo, eso lo vamos a ver ahora, ese conocimiento que recolectamos en nuestros datos. ¿Listo? El método es una serie de pasos. Simplemente son los pasos que el investigador sigue para llegar a unos resultados. Entonces se van a dar cuenta, de aquí viene, por ejemplo, voy a darles unos tips importantes a lo largo de la conferencia y es, cuando a nosotros nos dice la editorial, la revista, por favor escríbame los materiales y métodos, me está pidiendo que le describa el paso a paso de cómo alcancé los resultados de mi investigación, cómo logré esos objetivos planteados para la investigación. Pero cuando hablamos de metodología, es esa lógica interna de la investigación, es la base teórica, es decir, dónde está sustentada esa investigación para poder llevarse a cabo. La lógica de la investigación está más que decir, yo voy a hacer esto, esto o esto, digamos como una checklist. Lo que me está diciendo es usted por qué lo va a hacer, ¿cierto? Y eso que usted está haciendo realmente sí es lo que se debería hacer. Entonces, cuando hablamos de metodología, estamos hablando de un sustento teórico de cómo vamos a hacer las cosas. Y el método es esos paso a paso que llevamos a cabo para poder llegar a los resultados. Es muy importante, ¿por qué? Porque la recopilación de los datos, tal como se los pongo acá, o hechos que yo, por ejemplo, quiera obtener en una investigación, la tabulación, el análisis de esos datos, no son la investigación, son solamente parte de ella. Por eso hablamos de investigación cuantitativa y no de método cuantitativo ni de metodología cuantitativa. Entonces, la investigación cuantitativa como tal es parte de una investigación científica, es una forma de hacer investigación científica, ¿cierto? Ya ahora hablamos más adelante del método, de la metodología. Para ello, entonces, vamos a empezar, digamos, como a profundizar en esta parte de, bueno, sí, ya yo sé que es una investigación científica, pero entonces, ¿qué hago?
La investigación cuantitativa es dos cosas. Es un enfoque metodológico, es decir, tiene un sustento teórico claro, con unos paradigmas establecidos para poderse llevar a cabo. Y al mismo tiempo también es un método investigativo, es decir, también hay unos pasos para seguir, ¿cierto? Recordemos entonces que desde esos enfoques metodológicos tenemos enfoque y método investigativo, cuantitativo, cualitativo y tenemos unos mixtos. La otra digamos, de las invitaciones que les voy a dejar esta noche es, cuando uno a veces le tiene mucho miedo a las investigaciones cuantitativas porque es muy cualitativo, entonces lo importante es ir ahondando en esa investigación cuantitativa, irse adentrando poco a poco. Y una de los métodos para hacerlo es empezar a, por ejemplo, aplicar estudios mixtos. De pronto dirán los fundamentalistas que son demasiado dogmáticos, ¿cierto? Que hablan desde el rigor científico. No, la investigación cualitativa es una y la investigación cuantitativa es otra. Si las juntamos, estamos hablando de estudios por fases, eso es otro tema, la verdad es que no. Hay parte o sea, hay investigaciones donde la parte cuantitativa enriquece la parte cualitativa o viceversa, o a veces una depende de la otra. Cuando hay interdependencia de esas dos, estamos hablando de unos métodos mixtos realmente. No es como yo estoy haciendo dos fases de un mismo proyecto, o sea, de un mismo tema, de un proyecto de investigación o de una idea de investigación, no. Estamos hablando de una interdependencia y esa interdependencia hace que por ende no podemos llamarlos ni cualitativos ni cuantitativos, sino que deberíamos llamarlos mixtos. Cuando hablamos entonces de ese enfoque, metodológicamente hablando, no les voy a hablar de la parte cualitativa porque ustedes lo tienen supremamente claro, les voy a hablar de la parte cuantitativa. El enfoque metodológico de esa parte cuantitativa está basado en el positivismo, o sea, está fundamentada en ese principio de verificación. ¿Qué nos dice el positivismo? Es que los hechos siempre hablan por sí solos, que el método científico es la única forma de llegar al conocimiento y no hay otra, ¿cierto? Es demasiado rígido, cuadriculado, nos dice solamente podemos llegar al conocimiento a través de ese método científico que ustedes también, me imagino, tienen claros sus pasos, que va muy enfocada a verificar, a que los datos yo los pueda replicar, a que los datos los pueda contar. Entonces, esa investigación cuantitativa está basada en este positivismo. Inicialmente, porque en la actualidad hablamos de un paradigma pospositivista, que lo que nos dice es, sí, es verdad, yo puedo encontrar ese conocimiento a través del método científico, a través de un método que sea verificable, pero existe un rango, un porcentaje, una probabilidad de error a causa de que por ser una investigación realizada por humanos, pues tiene la vulnerabilidad de que el investigador tiene limitaciones, sesgos, ¿cierto? Entonces, no es un método totalmente fidedigno, sino que tiene un porcentaje de error que se lo debemos al azar, ¿cierto? Ese azar puede venir de diversas fuentes. Después, digamos que podemos ahondar en otra conferencia esa parte del azar y de los sesgos y toda esta parte, pero entonces tener en cuenta que el paradigma positivista, digamos que pasó a ser un paradigma pospositivista, vamos a verlo ahorita porque es importante esos porcentajes de errores que yo puedo tener dentro de mi investigación cuantitativa y que se contemplan desde la base teórica del enfoque, ¿cierto? Otra cosa muy importante es que la investigación cuantitativa tiene unas características. Su finalidad siempre es sí regenerar unos resultados igual que la investigación cualitativa, pero que sigue un patrón predecible y estructurado. Es decir, es como muchas veces una receta de cocina. Si usted va a aplicar esto o va a hacer este tipo de investigación, debe llevar a cabo este tipo de análisis. Si usted quiere lograr este objetivo, debe llevar a cabo este tipo de estudio, este tipo de análisis, ¿cierto? Entonces, digamos que eso lo que permite es reproducibilidad y predecir el hecho de que si usted va a buscar algo, si usted quiere investigar algo, pues el método con el que va a llegar a esos resultados siempre va a ser el mismo. Además de eso,
plantea problemas que son delimitados y concretos, lo vamos a ver ahora más adelante, es decir, usted tiene que delimitar ese problema que va a investigar. Se construye a partir de un marco teórico y algo, por ejemplo, diferente a la investigación cualitativa, por ejemplo, en la parte de la teoría fundamentada, que nos permite crear teoría. La investigación cuantitativa es más limitada porque está basada ya en un marco teórico. Aunque hay unos estudios que permiten ir construyendo, digamos, base, evidencia científica para los estudios posteriores, siempre tiene que ir apoyado en algo, no es como, y ahorita lo vamos a ver, que eso diferencia un problema de investigación científico a problemas de otro índole, ¿cierto? No es como que yo diga, no, yo quiero saber si en los humanos, por ejemplo, en la galaxia, no sé, tres galaxias después de la de nosotros, hay vida. Pues nosotros todavía no tenemos sustento científico que nos diga que realmente hay vida en otra galaxia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los seres humanos van investigando, bueno, ya encontramos agua en tal planeta, bueno, vamos a buscar en el siguiente. ¿Por qué? Porque ya hay una base teórica. Eso más o menos pasa, se van a dar cuenta que a lo largo de la exposición les voy a hablar mucho de ejemplos muy de la cotidianidad para que me entiendan. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos a dar ejemplos muy técnicos, más desde la parte médica, ¿cierto? Desde la parte de la salud como tal, son muy complejos porque los términos, las técnicas para llegar a eso son muy complejos. Entonces les voy a dar ejemplos de la cotidianidad, que es el objetivo de esta conferencia, que ustedes salgan de aquí teniendo claro que la investigación cuantitativa se puede hacer de forma fácil, sin miedos, y además de eso, de cualquier tema que ustedes quieran investigar, no necesariamente son temas que de pronto a veces uno dice, no, la investigación cuantitativa está más aplicada a temas que son, no sé, muy exigentes de la rama de la salud, ¿cierto? No, entonces, vamos a ver, espérenme acá un momentico, que se me abrió como una ventanita, listo. Además de eso, recolecta datos a partir de mediciones, ¿cierto? No estamos hablando de subjetividad, sino de métodos muy objetivos en, digamos, un gran porcentaje de su confianza. Analiza mediciones por métodos estadísticos, como les decía, cada uno de los tipos de estudios tiene una forma de, digamos, procesar esos datos o analizar esos datos, y se interpreta de igual forma a la luz de estudios previos, es decir, su discusión yo la debo hacer con estudios que me aprueben, que me recalquen mis datos, pues mis resultados, o que me los validen, ¿cierto? O por el contrario, que estén en contra de mis resultados, que no validen mis resultados, y eso es la parte que hacemos en la discusión. Bueno, el método, o sea, los pasos. Ya no estamos hablando de la metodología, sino del método. Cuantitativo tiene unos pasos. Primero, defina el problema. Segundo, delimita el problema, ya vamos a hablar de cada uno de ellos, no se preocupen. Después de eso, defina unos objetivos a partir de ese problema que usted se planteó. Defina el tipo de estudio que mejor le va a esos objetivos. Defina la muestra o la población con la que va a trabajar, la población y la muestra. Defina la fuente de información, vamos a hablar también de ellas ahora. Defina qué instrumento va a utilizar y defina cuál es el plan de análisis, que en el plan de análisis ya estamos hablando ya de la parte robusta de la estadística, porque recuerden que la investigación como tal utiliza diferentes de otras disciplinas y otras ciencias para poder, digamos, enriquecerse. La estadística es una de ellas, pero no es todo. Entonces, cuando uno le hablan de investigación cuantitativa, uno dice, no, es que eso es muy complejo porque es que esos son puros números, fórmulas, la media, eso no es para mí. Resulta que la investigación cuantitativa también tiene unos toques que me permiten a mí como investigador plantear, preguntarme, tener algún tipo de discusión, digamos, desde la teoría científica de falta esto, ¿cierto? Y cómo lo podemos probar. Entonces, no se preocupen tanto por la parte estadística, porque finalmente la parte estadística es como una técnica, ¿cierto? Pero la base fundamental de la investigación cuantitativa es que toda la investigación esté planteada de forma correcta, que eso es el segundo
como el segundo concepto o la segunda reflexión que va a quedar esta noche, y es, la primera, recuerden que, no o sea, que hay métodos que combinan los dos. La segunda es que la investigación cuantitativa es todo un conjunto de cosas, no es solamente el análisis estadístico, y que por ende, digamos que hacerla no se trata solamente de, bueno, es que yo me estreso porque tengo que llegar al análisis de los datos, sino que hay cosas mucho más importantes que tienen peso para la investigación cuantitativa. ¿Listo? Lo siguiente es, bueno, ¿por qué se hace la investigación cuantitativa? Primero, antes de preguntarnos o de definir el por qué, es que uno a veces cuando va a hacer investigación debe tener un problema o debe partir de un problema, ¿cierto? Entonces, ese es el por qué, mi por qué. Yo me hice una pregunta, le hice una revisión y encontré estos vacíos, y a partir de ahí surge la investigación cuantitativa, porque a veces existen limitaciones en el método cualitativo que no permiten, por ejemplo, precisión, lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Reproducibilidad, no nos permite saber cifras por debajo, por encima, y ahí es necesario el método cuantitativo. Hay tres tipos de problemas. Esto está basado en esta literatura. Normalmente de donde saco las cosas están en el pie de página por si quieren ampliar la información que damos acá. Esta autora describe tres tipos de problemas: los problemas pragmáticos o de hechos. Fácil. Yo estoy en mi casa, se me dañó la licuadora, necesito licuar el jugo y no tengo. Eso es un problema pragmático de hecho, ¿cierto? Ya pasó el problema, estoy planteando soluciones. Los problemas de conocimiento es cuando yo tengo el conocimiento previo de que voy a tener en algún momento el problema y necesito plantear soluciones, pero desde la captación del conocimiento, o sea, de la captación del problema. Mismo ejemplo de la licuadora. Yo prendí mi licuadora, la giré o le hundí el botón y arrancó, y después se quedó parada y después arrancó. Entonces yo dije, se está como dañando la licuadora, ¿cierto? Ya no es que se dañó en el momento de yo licuar, sino que se dañó, o sea, está mostrando signos previos de que se va a dañar. Entonces yo ahí planteo soluciones a partir del hallazgo que tengo. Y esas soluciones son, bueno, hay que ir a comprar otra o esperemos a que se dañe, ¿cierto? Normalmente estos, digamos, problemas se pueden investigar desde la parte cuantitativa, claro que sí. ¿Cierto? Si yo, por ejemplo, me planteo algún problema que me está sucediendo en ese momento, normalmente los seres humanos investigamos a toda hora, e incluso lo hacemos de forma mixta, siempre investigamos desde la parte cual y desde la parte cuanti. Vamos a dar un ejemplo. Voy a contarles un chisme. Resulta que Pepita y Pablito son esposos hace 30 años, ¿cierto? Pepita llega a la casa con un vestido nuevo. Y a Pablito eso le parece extraño, ¿cierto? Si les voy cambiando los nombres, no se preocupen que se me van olvidando. Le pareció extraño el vestido nuevo. Resulta que ella deja su teléfono móvil en el nochero y se va a duchar. Cuando él se da cuenta que ahí está el teléfono, previamente, él se está imaginando algo, ¿cierto? Esta está muy extraña, compró un vestido nuevo, ¿qué estará pasando? Y si lo revisa y encuentra algo, está probando una hipótesis que él ya tenía. Eso es investigación, y eso lo hacemos diariamente. Cuando el bus se nos pasa por la esquina y el bus, por ejemplo, pasa a las 8:20 y pasó a las 8:40, yo digo, mañana tengo que salir un poquito más tarde porque me demoró mucho en el paradero, o al contrario, pasó a las 8:10 y yo salí a las 8:20, no, es que pasó hace 10 minutos, entonces el siguiente día yo tengo que salir 10 minutos antes. Eso se llaman probabilidades, y eso son investigaciones cuantitativas, aunque uno tangiblemente no las vea. Eso es parte de esos dos problemas anteriores que ya habíamos hablado. Sin embargo, cuando hablamos de un problema de investigación, cuando estamos hablando de la ciencia, ya no estamos hablando solamente de problemas pragmáticos o problemas de conocimiento, sino que estamos hablando de que al yo hacer una revisión científica, por eso cuando les decía las características, debe tener un sustento científico, tener una base teórica,
cuando yo reviso esa ciencia, esa teoría, todas esas investigaciones previas y yo encuentro vacíos en el conocimiento, voy a pasar al siguiente, vacíos en el conocimiento, resultados contradictorios. Unos autores dicen si es buena tal técnica o si es bueno tal intervención, y otros autores dicen no, esta intervención no es tan buena, tal medicamento no es tan bueno, y otros dicen que sí. O cuando hay, digamos que vacíos del conocimiento, resultados contradictorios o hay ausencia de información fidedigna. Ya vamos a hablar de los tres que corresponden a los métodos muy de la parte cuantitativa. Cuando hay vacíos en el conocimiento, normalmente utilizamos métodos cuantitativos de cualquier tipo, ¿cierto? Es decir, esto no se ha investigado o si se ha investigado, hay unos términos que usamos en investigación cuantitativa que definen como como la calidad de la investigación y se repiten constantemente en los artículos. Cuando uno encuentra, por ejemplo, está leyendo, porque ustedes, por ejemplo, que son profesores, nosotros leemos para actualizarnos constantemente, es muy heterogéneo. Entonces uno dice, pues que será heterogéneo, ¿cierto? Las conclusiones dicen que los estudios no arrojan suficiente evidencia como para comprobar que una técnica, un medicamento, una intervención funciona, ¿cierto? O tales estudios dicen que los resultados no encuentran factores asociados, cosas que uno lee mucho en la investigación cuantitativa. Eso lo que quiere decir es que todavía por ahí hay vacíos en el conocimiento. Lo podemos abordar desde la parte cuantitativa y si los resultados que encontramos son contradictorios, es decir, usted tiene que tomar una decisión, digamos, como clínico en la parte de psicología, bueno, hay una técnica, no sé, cognitivo-conductual que están aplicando nuevamente, pues actualmente, y hay una técnica antigua y simplemente los resultados dicen que no se sabe si funciona una o la otra. Entonces ahí nos remitimos a las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son la cima, el top de la investigación. No hacen parte de la investigación cuantitativa específicamente, sino que se consideran otros tipos de investigación. Y la parte de revisiones sistemáticas es síntesis de la investigación o síntesis del conocimiento desde la parte cualitativa, y el metaanálisis sí es una técnica cuantitativa que digamos, se apoya en la estadística, pero hace parte de otros tipos de investigación, ¿cierto? Y cuando ya tenemos que explicar el hecho, hablamos de estudios cualitativos. Por eso les decía, muchas veces uno cuando dice, bueno, es que los niños que son, por ejemplo, abandonados por los padres a temprana edad y los dan en adopción, en 10 años tienen problemas, por ejemplo, del comportamiento, del lenguaje o del aprendizaje. Bueno, explíquelo por qué, ¿cierto? Entonces esa explicación, esa parte subjetiva, esa parte que es más sensible, más desde la experiencia, que no es un número, tiene que ver con la parte cualitativa, y muchas veces digamos que ese es nuestro problema en la parte cuantitativa, somos demasiado cuadriculados y reducimos sobre todo a las personas, hacemos una reducción de las personas a números. Y las personas muchas veces no son números, entonces es importante también saber que existe la investigación cualitativa que puede apoyar los datos cuantitativos. ¿Listo? Cuando vamos a hablar de cada uno de esos pasos del método, el primero me decía, defina el problema, ¿cierto? Ejemplo, yo como odontóloga, encontré que los niños a los 6 años ya todos han tenido una experiencia previa de caries, ¿cierto? Pero eso es algo muy general. ¿Los niños de dónde? ¿Los niños de qué edad? Los niños en qué momento del tiempo, ahora, hace 10 años, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando vamos a hacer investigación cuantitativa hacemos unas preguntas, porque en eso termina mi problema, una pregunta de investigación que le da el origen a toda la investigación cuantitativa, debe delimitarse. Entonces ese problema yo debo decir a qué sujetos, y no estoy hablando de personas, porque también pueden ser, por ejemplo, animales, por ejemplo, muchos, no sé si acá de pronto en la universidad o acá en la conferencia exista alguien, por ejemplo, que trabaje con animales, en zootecnia, en veterinaria,
Si, por ejemplo, estamos hablando de registros clínicos, no estamos hablando de sujetos, pero esos son los sujetos de mi muestra. Mi población son los registros clínicos. Entonces, ¿quiénes son? Caracterícelos con lo que usted necesite. Por ejemplo, nosotros queremos saber si los niños que asisten, voy a dar digamos, un ejemplo general, si los niños que asisten a Buen Comienzo tienen mejor nutrición que los que no asisten a Buen Comienzo, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo delimite el problema, lo que quiere decir es, sus sujetos son niños, ¿entre qué edad y qué edad? Entonces, van entre los 0 y los 5 años, que es la población que se atiende en Buen Comienzo. Son niños de qué estratos socioeconómicos, ¿cierto? Son niños que viven en qué lugar de la ciudad, viven en cuáles comunas, están ubicados en qué barrios específicamente, tienen qué tipo de seguridad social, pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado. Eso es una caracterización inicial que yo hago desde el problema para poder escoger mi muestra, no para poder describirlos después en los resultados, sino para poder escoger mi muestra. Parte de los problemas más grandes que tiene la investigación cuantitativa es que el que mucho abarca poco aprieta, ¿cierto? Queremos investigar temas muy grandes y esos temas muy grandes requieren un sustento científico muy grande y además de eso requieren unos métodos más extensos, más robustos, que a veces empieza uno a perderse del objetivo de la investigación, como que tiene tantos resultados que uno no sabe al fin qué es lo que tiene que concluir, ¿cierto? Entonces la invitación número 3 es delimiten el problema. Esos sujetos son quienes, con los que quiero, pues a los que quiero investigar, en qué lugar, ¿cierto? En Medellín, en Colombia, en Manrique, en la Comuna 14, ¿cierto? Específicamente cuál, estudiantes de tal carrera o egresados de tal facultad. Y el tiempo, es importante que uno delimite el tiempo entre el año 2015 y el 2021, solo el 2021, en el año 2014, entre los meses enero y febrero del 2012, ¿cierto? Específicamente. Eso después se va a transformar en mi pregunta de investigación, que básicamente la pregunta de investigación termina siendo el mismo título y el mismo objetivo, solamente que cambian las palabras iniciales, ¿cierto? Entonces, mi problema, que aquí es la base, o sea, cuando a veces nosotros en investigación, por ejemplo, hablamos de, es que yo tengo por ahí una base de datos, yo tengo unos daticos que recolectaron hace como 12 años, yo voy a ver qué saco de ahí. A eso nosotros le llamamos pescar, es como cuando uno va a ver qué saca, ¿cierto? Pero una investigación cuantitativa bien hecha desde el principio está sustentada en un problema de investigación, ¿cierto? Desde el principio, sin pensar todavía en métodos, en la estadística, en cómo lo voy a hacer, es qué es lo que quiero encontrar. Entonces, cuando yo ya tengo mi problema, esto terminará convirtiéndose finalmente en una pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe ser clara, debe ser concisa, debe estar delimitada, ¿cierto? Y debe responderse de una forma que los resultados den esa respuesta, que las conclusiones den digamos, una respuesta a esa pregunta y que esas conclusiones y esos resultados no sean sí, no, ¿cierto? Sino que sea un argumento suficiente como para enriquecer el conocimiento. Entonces, que no es una pregunta de investigación científica, ¿cierto? Creada a partir de un problema científico. No son preguntas abiertas sin delimitación, es decir, yo no puedo preguntar, por ejemplo, yo no puedo preguntar, por ejemplo, cuáles son los efectos del consumo de sustancias psicoactivas. No lo puedo decir, ¿cierto? Eso la verdad, eso es una pregunta muy amplia, de qué sustancias, de en qué personas, en qué momento del tiempo, ¿cierto? Entonces le hace falta delimitación. Si, por ejemplo, vamos a hablar de preguntas con juicio de valor, mucho cuidado con eso pasa mucho. Y cuando uno, por ejemplo, hace revisiones de la literatura, se da cuenta de, digamos, dice a veces, los títulos incluso de las investigaciones, barreras en el acceso a los servicios de salud. Ya estamos diciendo desde el principio que son barreras, ¿cierto?
No estamos hablando de que vamos a ir a buscarla, sino que ya que vamos a buscar si realmente existe una barrera o no, sino que desde el principio ya estamos hablando de que hay unas barreras. Cuando estamos hablando, por ejemplo, ay, se me fue, cuando estamos hablando, por ejemplo, de es moralmente correcto o está correcto. Por ejemplo, es moralmente correcto la adopción en parejas del mismo sexo. Eso es un juicio de valor desde el principio, entonces evitar esas preguntas. Porque estamos hablando de, bueno, ¿es correcto o no es correcto? Estamos hablando de si es correcto, ¿cierto? Entonces ya desde el principio estamos dando un juicio de valor. Las preguntas filosóficas o definiciones, realmente desde la parte cualitativa sí se pueden abordar, pero desde la parte cuantitativa tienen una limitante, y es que son preguntas muy abiertas y que no se pueden medir con números, ¿cierto? No se pueden medir con cifras. Entonces son complejas para implementarlas en la parte de la investigación cuantitativa. Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es la verdad? No. O sea, ¿usted cómo mide la verdad? Tiene que ser cosas muy subjetivas y de pronto usted sí puede llevar a limitarlas tanto que usted pueda dar una respuesta a una pregunta que tenga una delimitación, espacio, persona, tiempo, ¿cierto? Pero cuando son preguntas tan amplias y sobre todo filosóficas que son muy subjetivas, complica en la investigación cuantitativa porque los resultados finalmente siguen siendo subjetivos. Las preguntas informativas, cuando usted pregunta, por ejemplo, bueno, ¿cuántos habitantes hay en Medellín? Es que eso es una cifra, hay tantos habitantes. O por ejemplo, cuando pregunta, ¿es correcto aplicar, empezando que el correcto ya es un juicio de valor, anestésico en pacientes hipertensos? La respuesta es sí o no. La respuesta no va más allá, ¿cierto? Entonces, esas preguntas que la respuesta termina siendo dicotómica son preguntas que no se deberían hacer porque no tienen la amplitud suficiente para ser medida en una investigación cuantitativa. Realmente el resultado usted lo encuentra incluso buscando la evidencia, ¿cierto? Las preguntas sobre escenarios imprecisos o no accesibles, por ejemplo, lugares donde no podemos llegar y nosotros asumimos, digamos, un rol con ese lugar, con esa muestra, con esa población, eso no se puede, debe ser limitada por eso. Por ejemplo, cuando uno pregunta, ¿cuál será el desarrollo de un niño al ser separado por los padres en la infancia? Eso usted no sabe, porque primero hay un compromiso ético, usted no puede separar a los niños para hacer una investigación, y segundo, eso es a futuro y usted tiene una irrealidad completa en su pregunta, entonces también esos escenarios imprecisos no los podemos evaluar de forma estadística, aunque la estadística sea muy robusta. Y las preguntas enfocadas a la intervención, que la respuesta tiene que ver es con una intervención. Por ejemplo, cuando uno pregunta, ¿cómo garantizar la atención psicológica en la primera infancia? Pues usted lo que va a responder es, pues, teniendo, no sé, consulta a la mano, haciendo educación, motivación para que acudan los padres con sus hijos a consulta psicológica, teniendo un psicólogo en los colegios, ¿cierto? Eso es, la respuesta es más una intervención, y las intervenciones son un tipo de estudio que parten de si la intervención funciona o no, que son estudios de impacto. Entonces, la pregunta tiene que ir enfocada al impacto de la intervención y no cuáles son esas intervenciones finales, ¿cierto? Entonces, estas no son preguntas adecuadas, ya lo tienen como muy claro para cuando vayan a hacer su pregunta de investigación, y esa pregunta de investigación va a permitir plantear unos objetivos, ¿cierto? Así como en la parte cualitativa tenemos unos objetivos, unos verbos muy característicos de esos objetivos en investigación, en la parte cuantitativa también. Normalmente tenemos verbos que se comparten, ¿cierto? Que pueden ser tanto quali como quantis, pero hay unos verbos muy característicos de la investigación cuantitativa: identificar, determinar, ¿cierto? Que son verbos que al final la acción lo que me va a decir es tantos, o la mayoría, o algo que tiene relación con la cifra, con el dato, con la parte numérica, ¿cierto? Validar, evaluar. Dentro de la investigación cuantitativa también podemos evaluar y validar escalas de medición, por ejemplo, que en la parte de psicología son muy usadas, toda esta parte de validación de escalas.
explicar, predecir, explorar, caracterizar, describir, ¿cierto? Son verbos muy característicos de la parte cuantitativa. Entonces, mi pregunta de investigación va a terminar siendo un objetivo general, porque lo que hace la pregunta de investigación es me orienta el título de mi proyecto, de mi artículo, y segundo, me determina cuál es mi objetivo general. Básicamente yo le cambio la WH, ¿cierto? El interrogativo por un verbo, que lo que va a reflejar es una acción que finalmente se traduce en resultados, ¿cierto? Recordemos pues así como a grosso modo que esos objetivos son enunciados claros, que deben ser precisos, igual que la pregunta, por eso básicamente uno simplemente le quita el interrogante a la pregunta y pasa a un verbo, ¿cierto? Para que sea exactamente lo mismo. Yo me estoy preguntando y eso es lo que quiero lograr. Ese logro de ese objetivo, pues lo que hace es que responde a esa pregunta de investigación, entonces son como son como relacionados bidireccionalmente. Y ese objetivo debe tener la acción, pues que es el verbo, mucho cuidado con eso, muchas veces cuando estamos escribiendo nuestros verbos generales y específicos, lo hacemos en torno a como al verbo que más bonito nos suene, como hay, bueno, analizar, empezando que el verbo analizar tiene, y el evaluar tiene unas concepciones muy amplias, entonces no se utilizan tanto para objetivos específicos. Y uno dice, bueno, acá suena como identificar o determinar. Recuerden que los verbos tienen un fin claro, marcado, cada uno es diferente, no es lo mismo identificar que determinar, así suenen muy similares y sean sinónimos. En la investigación cuantitativa hay una exigencia en esos objetivos, es porque si yo planteo mal mi objetivo, finalmente mis resultados pues no van a estar encaminados a lo que yo me planteé desde el principio, ¿cierto? Que es toda la planificación de una investigación que básicamente sustenta los resultados que estoy encontrando. Entonces recuerden que el objetivo también tiene la acción, tiene la población en la cual se quiere, digamos, lograr los resultados. Y recuerden que esa población no solamente son personas, también pueden ser sujetos, pues como animales, o pueden ser, por ejemplo, historias clínicas o documentos legales. Lugar, dónde, ¿cierto? ¿Dónde lo voy a hacer? Y tiempo, en qué momento del tiempo lo voy a hacer, delimitado. Hay tres tipos de objetivos como agrupados. Los objetivos que apuntan a análisis univariado, eso lo vamos a ver ahorita, no se estresen todavía por eso, a los bivariados y a los multivariados. ¿Qué quiere decir eso? Objetivos que apuntan simplemente a describir. Yo lo voy a, ¿qué es describir? Por ejemplo, cuando usted le dicen, descríbame a su papá. Pues usted dice, mi papá es alto, mide uno tanto, 1,90, es de piel morena, tiene los ojos miel, ¿cierto? Eso es una descripción. Simplemente usted toma el problema y lo describe. Si su problema, por ejemplo, inicial era nutrición en niños de primera infancia, usted describe cómo es la nutrición, porque ese es su problema. Cuando uno hace clasificación o caracterización de la población, lo hace siempre en torno al problema, a menos de que mi objetivo principal sea solo caracterizar. Ejemplo, mi investigación, yo quiero caracterizar los graduados entre el 2015 y el 2021 de la Universidad Católica Luis Amigo. Ese es mi objetivo principal, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Decir, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuál es el promedio de la edad, cuántos están trabajando, cuántos están desempleados, cuál es el ingreso promedio de los que están laborando, en qué empresas están laborando, en el sector público o privado? Eso es una caracterización y ese es mi objetivo principal. Pero cuando mi objetivo principal parte de un problema, no es una caracterización, sino, por ejemplo, la nutrición, a mí me preocupa la nutrición en los niños de la primera infancia, o el embarazo adolescente, o por ejemplo, el desempleo en la ciudad, por ejemplo, o muy a la parte médica, la hipertensión, las enfermedades crónicas no transmisibles. Ese es mi problema. Cuando yo voy a describir primero mi problema. Es decir, cuántas personas son hipertensas, cuántas personas no son hipertensas, cuántas personas tienen desnutrición, cuántos niños tienen desnutrición, cuántos niños tienen buen peso para su edad, cuántos
cuántas personas están desempleadas, cuántas no están desempleadas, y de esas las clasifico. ¿Qué es clasificar? De los que están empleados, tantos son hombres, tantos son mujeres, tantos tienen tanta edad, tantos laboran en el sector público privado, ¿cierto? Y de los que no están empleados, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, eso es una clasificación, ¿cierto? Entonces, eso, aunque yo esté cruzando dos variables, que ahorita vamos a ver qué es una variable, digamos, dos mediciones o dos cosas que le pregunté a mi población, sigue siendo un estudio descriptivo. ¿Listo? Cuando hablamos de verbos de comparar o relacionar, estamos hablando de que yo ya voy a comparar dos grupos, no dos variables, sino dos grupos, ¿cierto? Dos grupos voy a comparar los que toman loratadina con los que no toman loratadina, los que ingresaron, los que acudieron a consulta psicológica versus los que no acudieron a consulta psicológica. Y a partir de eso voy a hacer una inferencia en mi muestra, ahorita lo vamos a ver. Y los explicativos o predictivos son verbos causales, son verbos fuertes, robustos, que normalmente se alcanzan con análisis multivariados, porque esos análisis me permiten analizar mi problema, la desnutrición infantil, en torno a todas las variables que rodean al niño, ¿cierto? Dónde vive, pues ubicación geográfica, si tiene papá o mamá, si vive con los dos, si tiene una familia nuclear, monoparental, si es niño o niña, si tiene 5 o 4 años, ¿cierto? Ese problema en torno a las otras variables. Pero hay algo muy importante y es que para explicar o predecir se necesita el tiempo. Yo no puedo decir que algo es causa de algo. Por ejemplo, el día que dijeron que fumar daba cáncer, lo que hicieron fue que tomaron un montón de gente que fumaba, que no fumaba, la siguieron durante un montón de tiempo y se dieron cuenta si los que fumaban desarrollaban más cáncer que los que no fumaban. Eso es decir, bueno, es que fumar causa cáncer, porque ahí estamos hablando del tiempo, de que estamos siguiendo en el tiempo. Si yo no hago un seguimiento en el tiempo, entonces mi objetivo de investigación termina en los verbos que son comparativos o relacionales. Comparar, relacionar, ¿cierto? En esa mitad, no puedo pasar al siguiente. Cuando hablamos de variable, entonces una variable es algo, tiene unas características. Primero, que pueda ser medida con un número, ¿cierto? Con una característica, con una categoría. Dos, que sea variable. Si yo, por ejemplo, le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes son profesores? Y me responden, estamos 20 en la sala, y me responden 19. Eso no es una variable, eso es una constante. Entonces, si dentro de las mediciones de mi estudio yo encuentro que algo se repite mucho, eso ya no es una variable, eso es una constante. Entonces, ¿debo incluirla en mi estudio? No. Tengo dos problemas. O es algo que se hace siempre o se cumple siempre en mi población y lo reporto como tal, pero no es una variable, o sea que no la puedo cruzar con otras variables, solamente la puedo escribir, es una constante y así la describo. O dos, tengo un problema de tamaño de la muestra, ¿cierto? De la población y no hice un cálculo de muestra o no es significativa, ahorita lo vamos a ver. Esa variable dependiente, normalmente la variable principal de un estudio cuantitativo siempre es el tema de investigación, es decir, el problema. Mi problema era la desnutrición, esa es mi variable dependiente, mi variable principal, la que voy a medir, la que voy a buscar qué factores están asociados, la que voy a buscar con qué se correlaciona, con qué se relaciona, ¿cierto? La que voy a buscar dónde más se presentan los hombres o en las mujeres. Y mi objetivo principal parte de ese tema emblemático, de ese tema central, de ese tema principal, ¿cierto? Entonces está incluido ahí. En el objetivo general es ese tema como de lo que voy a buscar, ¿cierto? Voy a buscar, por ejemplo, determinar factores asociados a la desnutrición infantil en niños que acuden a Buen Comienzo entre el 2015 y el 2021. Eso es un excelente objetivo y una excelente pregunta de investigación, ¿cierto? Está delimitada. Y las variables independientes son todas las otras que yo le pregunto a mi población, a mi muestra,
O le pregunto a las historias clínicas, ¿cierto? O a los registros, o a los datos de la base de datos. Esas otras variables que ayudan a caracterizar también la población son las variables independientes. Ahí puedo incluir muchas variables, todas las que yo quiera. ¿Qué recomendación nosotros, por ejemplo, hacemos en la parte de investigación? Y es, si usted va a investigar un tema central, haga como una priorización y centre ese tema principal. Es decir, yo voy a investigar malnutrición en los niños, entonces solamente me quedo estudiando malnutrición en los niños. Muchas veces nosotros queremos abarcar mucho, entonces incluimos, voy a estudiar malnutrición en los niños, malnutrición en la familia, y voy a investigar hábitos alimenticios. Son 3 problemas diferentes, que se miden de forma diferente, que tienen unas variables relacionadas diferentes. Entonces es demasiada información y las conclusiones, el método estadístico termina siendo tan grande que a veces uno se pierde y termina concluyendo cosas que tienen como una melcocha de todo, porque eso es lo que termina siendo. Entonces eso no aporta a la ciencia, a veces lo que hace es genera confusión en el lector, ¿cierto? Entonces es importante por eso la delimitación inicial. ¿Listo? ¿Cuándo se hace investigación cuantitativa? Existen 2 mundos de la investigación cuantitativa: explorar y explicar. Y entre los 2 mundos existe un muro gigante que se llama hipótesis. Aquí empiezan las cosas que uno dice, ay no, pero eso no me gusta, como que hipótesis, eso es muy complejo, vamos a tratar de hacerlo de la forma más simple posible y con ejemplos de la cotidianidad. Volvemos a Pepita y a Pablito, ¿cierto? Recuerdan a Pepita que se compró el vestido nuevo y Pablito dice, qué raro, esta llegó con un vestido nuevo. Resulta que él, cuando toma el celular y lo revisa, está haciendo una exploración. Él todavía no tiene, digamos, él no le prestó mucha atención, dijo, bueno, eso es muy raro pues como el vestido, pero no normal, yo no creo que haya nada malo, ni se hace ninguna idea en su cabeza, ni no tiene ninguna hipótesis todavía. Él empieza a buscar en el celular y lo que está haciendo es una exploración. Eso hacemos nosotros en la población. Cuando nosotros no sabemos nada de la población y estamos explorando. Ejemplo con la malnutrición infantil. Nosotros no sabemos si los niños de buen comienzo están malnutridos o no. Simplemente vamos a ir a buscar si sí o no. Eso es explorar. Por eso no partimos de una hipótesis. Yo no digo, es que los niños de buen comienzo tienen mejor nutrición que los que no están en buen comienzo. ¿Por qué? Porque para que yo llegue a ese otro lado del muro, necesito una hipótesis. Y esa hipótesis está basada en estudios previos. Entonces, ahorita cuando les decía, la base teórica de la investigación cuantitativa permite buscar conocimientos, ¿cierto? Es decir, explorar conocimientos que de pronto no están muy claros, o lo que puede hacer es explicar por qué pasan las cosas, ¿cierto? O predecir un comportamiento en una población. Esa parte de explicar o predecir están del otro lado del muro de la hipótesis. Necesitan una hipótesis. Es decir, para usted pasar de exploración a explicación tiene que cruzar esa línea, y esa línea es una idea. Yo ya tengo una idea, pero esa idea no puede ser irracional, no puede ser subjetiva, tiene que ser basada en la evidencia científica. Por ejemplo, cuando yo digo es que a los niños entre 6 y 12 años les da más, tienen mayor prevalencia de caries que los niños mayores, que los jóvenes, los adolescentes, perdón, mayores a 12 años, es porque la literatura ya lo mostró así. Estudios en Colombia, estudios en Estados Unidos, estudios a nivel mundial, estudios en Medellín, estudios a nivel nacional, ¿cierto? El INSAP 4, por ejemplo, en la parte de odontología, cuando usted dice, es que las personas que acuden a consulta psicológica en mayor proporción las mujeres que los hombres, es porque usted ya lo encontró en la evidencia. Otros estudios respaldan su hipótesis. Y por eso usted tiene que ir a explicar o predecir. ¿Qué pasa? La explicación y la predicción necesitan tiempo. Si usted no tiene tiempo, es decir, si sus estudios son, usted hizo una medición hoy, aplicó una encuesta hoy, preguntó hoy, esos estudios se quedan siendo explorativos. ¿Por qué? Porque para yo poder explicar algo necesito tiempo. Volvemos a Pepita y a Pablito. Resulta que él buscó y se encontró por allá unos mensajes de El Cerrajero. Entonces usted pregunta, Pepito se pregunta, ¿ve? El cerrajero, pero si nosotros todas las puertas son digitales, como que el cerrajero, ¿cierto?
pues más fácil como el técnico, el tecnólogo, el cerrajero, muy raro. Bueno, entonces él lo que hace es empieza a indagar, a buscar y va pasando los días y él va notando si hay cambios, si hay nuevos mensajes del cerrajero y en ese tiempo él es capaz de decir, ya partió la hipótesis, porque ya la hipótesis está en que esta tiene algo con el cerrajero, ¿cierto? Eso es la hipótesis, la va a ir a probar. No la va a probar con lo que tiene, lo tiene que ir a probar en el tiempo, lo tiene que ir a probar haciendo un seguimiento a la esposa, ¿cierto? Entonces, ese seguimiento en el tiempo permite que él pueda explicar que la esposa le está haciendo un nuevo infiel, ¿cierto? Porque no estamos diciendo si sí o no, sino que es necesario ese tiempo. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta, son dos mundos totalmente diferentes de la exploración y la explicación. ¿Eso con el fin de qué? Eso con el fin de decirles que los estudios exploratorios necesitan buscar, dentro de la parte cuantitativa necesitan buscar, encontrar la hipótesis, ¿cierto? Y encontrar la hipótesis, básicamente la mayoría de los estudios que nosotros hacemos, cross-sectional, pues o transversales, ¿cierto? Que es decir, que medimos en un solo momento del tiempo, son exploratorios. Lo que queremos es ir a buscar, ir a plantear con mis resultados una hipótesis para que otro investigador la pruebe con tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hablan de estudios exploratorios, pues ustedes no pueden incluir dentro de sus objetivos la palabra explicar, predecir o causa, porque la causalidad necesita tiempo. ¿Qué tipos de estudios hay? Entonces, hay unos estudios descriptivos, hay unos estudios analíticos, hay unos estudios observacionales, dependiendo, como la acción del investigador, dependiendo si el investigador participa o no, ya los vamos a ver más como en concreto, pero inicialmente tener en cuenta que esos estudios exploratorios pueden ser, los estudios descriptivos pueden ser exploratorios o explicativos, es decir, pueden ser en un momento del tiempo o pueden estar, digamos, yo simplemente cogí una muestra de 10 niños, una muestra pequeña de 10 niños y los observé en el descanso por 2 meses. Eso es un estudio longitudinal, ¿cierto? Eso es un estudio con el tiempo. Entonces, ese estudio también puede explicar. ¿Listo? Entonces, los estudios analíticos también pueden ser exploratorios explicativos, observacionales, es decir, que yo no intervengo, pueden ser exploratorios o explicativos, los de intervención también, pero cuando hablamos de estudios y hablamos del tiempo en el que se miden, o sea, la clasificación según el tiempo, es decir, los transversales solo tienen alcance exploratorio. Perdón, solo tienen alcance, tengo que rayar acá, solo tienen alcance exploratorio. Sin embargo, los estudios que tienen tiempo, que son explicativos o predictivos, siempre prueban esas hipótesis, ¿cierto? Están del lado del otro muro de la hipótesis. ¿Dónde se hace la investigación cuantitativa? Se hace en fuentes primarias o en fuentes secundarias. ¿Qué es una fuente primaria? Una fuente que usted tiene ahí para preguntarle. Es decir, cuando usted hace una encuesta, cuando usted aplica un cuestionario, cuando usted va directamente a la persona y le pregunta, o por ejemplo, si usted tiene los sujetos, es decir, usted tiene por ejemplo, usted está buscando si existe probabilidad de tener salmonela en cerdos antes del sacrificio. Me estoy haciendo un ejemplo cualquiera. Los cerdos son su fuente primaria, porque pues, usted los tiene ahí, ¿cierto? Finalmente usted no les puede preguntar, pero sí les puede hacer mediciones de laboratorio. Esas son fuentes primarias. Pero las fuentes secundarias son esas fuentes que no está el paciente, no está la persona, no está el sujeto como tal, pero están los registros previos. Historias clínicas, registros, encuestas previas por ejemplo, de investigaciones anteriores, o por ejemplo, encuestas de satisfacción, encuestas, por ejemplo, de calidad, encuestas de egresados, cuando estamos hablando de registros de la DIAN, de todas las plataformas que hacen seguimiento en salud, del Civigila, ¿cierto? Todos esos registros hacen parte de esas fuentes secundarias. Eso es importante porque cuando yo tengo una fuente de información, sea primaria o secundaria, siempre le debo hacer muestreo. ¿Qué diferencia hay entre hacer muestreo o no? Cuando usted
toma un censo, es decir, yo tengo 1000 egresados y voy a tomar todos sus registros. Yo lo que tengo para la parte estadística es simplemente describir. Solamente puedo decir cuántos egresados son hombres, cuántos egresados son mujeres, cuántos egresados están trabajando, cuántos no, pero yo no puedo decir que hay una asociación entre ser egresado del 2015 y tener mejor sentido de pertenencia por la universidad. No lo puedo decir, ¿cierto? No puedo hacer inferencia, que es nuestro primer término importante, por eso los pongo acá. La inferencia es lo que o sea, lo que yo puedo decir de los resultados que obtengo en la muestra, que es esta, sobre la población. A eso se le llama inferencia. Si yo, por ejemplo, calculo el tamaño de la muestra, hago un muestreo en esos graduados, ¿cierto? En esos egresados, yo lo que puedo hacer es que con el poquito que saqué de todos los graduados, pues decir, es que en todos los graduados existe, o sea, en mi población, porque ya no puedo hablar de los graduados de Medellín ni los graduados del país, debo hablar específicamente de los graduados de tal programa entre tales años, recuerden que esa es la delimitación. Entonces, esa población que es mi población, yo puedo inferir sobre ella, es decir, yo no necesito preguntarle a todas las personas de Medellín si son felices para saber si las personas en Medellín son felices. Yo puedo calcular una muestra y a partir de esa muestra inferir sobre la población si es o no feliz, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las encuestas de políticos? Y eso, por ejemplo, es algo muy, que es muy constante. No, usted le dicen, el político Pepito X va a ganar las elecciones, o el Pepito 2 tiene el 50% de aprobación, el 70% de aprobación. ¿Qué pasa? Que usted en su casa dice, a mí nunca me preguntaron sobre Pepito 2, yo voy a votar por él, ¿cierto? Y resulta que cuando llegan las elecciones no ganó Pepito 2, sino Pepito 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se hace un muestreo, simplemente una empresa manda gente a la calle a que le pregunte a un montón de gente que va pasando, venga, ¿usted por quién votaría? ¿Usted quién le gusta? Pero eso no es una muestra, ¿cierto? Por eso no se puede inferir en la población. No se puede decir que la mayoría de los colombianos van a votar por Pepito 2, porque no se hace un cálculo muestral ni un muestreo, ¿cierto? Que son diferentes. Esos son nuestros siguientes términos. Hay unos tipos de muestreo. ¿Qué es un tipo de muestreo? Es cómo se hace el muestreo, ¿cierto? Dependiendo como la característica o la naturaleza de mi población, si por ejemplo mi población es toda Medellín, una población muy grande, hago un tipo de muestreo, ahí encontramos, no sé si los habrán escuchado, de todas maneras eso también es un tema muy amplio, pero para que ustedes sepan que existen, entonces existen por ejemplo muestreos aleatorios, eso es un tipo de muestreo, muestreos estratificados, muestreos por conglomerados o por clúster y muestreos sistemáticos. Son diferentes en su concepción, pero parten de cuál es la característica de la población. Si la población es homogénea, pues toda es una sola población, yo la tengo en un solo lugar y yo puedo ir allá a recolectar y es fácil, simplemente hago un muestreo aleatorio. Simplemente es como meter 10 balotas de 10 personas en una bolsa y sacar 3 balotas que son las personas que necesito aleatoriamente, ¿cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, poblaciones muy grandes como Medellín, pues usted no puede meter a todos los habitantes de Medellín en una bolsa, empezando que no los conoce, ¿cierto? Como no los conoce, usted lo que hace es unos muestreos que permiten que usted separe los barrios de Medellín, o como puede serlo por comunas, luego por barrios, luego por manzanas y luego por casas. Ese muestreo que es sistemático, lo que permite es que yo sepa exactamente en qué casas de Medellín tengo que ir a encuestar, ¿cierto? Muy diferente a tener, por ejemplo, 100 personas de una población o 1000 personas de mis egresados y yo simplemente puedo escoger qué egresados quiero incluir o quién no. Listo. Simplemente que hay tipos de muestreos diferentes y dependen de la característica de la población. Casi siempre si la conozco o no la conozco. Si la población es finita o infinita, es decir, que yo conozco el número de la población o no la conozco, depende del cálculo de la muestra. Entonces, calcular una muestra simplemente sacar un número que me diga, si aquí, digamos, hay 100 personas, ¿cuántas personas necesito para que mi muestra sea potente? No representativa, que es algo muy diferente, potente. O sea, que es decir, que la cantidad de personas que yo encueste, analice, evalúe, representen esa población en cuanto a que los resultados que yo encuentro son
fidedignos, ¿cierto? Son reales, que yo pueda hacer esa inferencia de forma confiable, ¿cierto? Obviamente con un porcentaje de confiabilidad, y acá viene otro de los tips. Entonces ya les había dado un tip anterior, acá viene otro tip importante, y es los cálculos de las muestras, que normalmente se hacen con el 95% y el 5% de margen de error, 95 de confiabilidad y 5 de margen de error. Casi todas se calculan así. ¿Por qué? Porque esos dos valores suman 100. Siempre tienen que sumar 100. ¿Por qué? Porque el 95%, se está haciendo a las personas. Yo estoy 95% seguro de que esos niños tienen malnutrición. Y me podría equivocar en un 5%. Juntos suman el 100% de las mediciones o de los datos que yo estoy dando, ¿cierto? Digamos, la muestra que estoy calculando. Entonces, siempre tienen que sumar 100. Siempre tiene que ser 95 y 5, no. Pueden ser 4, pueden ser 1, y simplemente 1 menos 100, pues 99, ¿cierto? 99 de confianza y 1% de margen de error. Yo estoy 99% seguro de que Pepita me engaña, ¿cierto? Entonces, ese cálculo de la muestra lo que me permite es decir qué tan confiables son mis datos para yo inferir en la población. ¿Y por qué utilizamos normalmente 95 y 5? Porque con esos valores podemos tener comparación, por comparabilidad, simplemente. Es porque la mayoría de estudios, digamos que lo han puesto como un gol estándar, como una medida estable, ¿cierto? Y lo que me permite es, si yo encuentro, por ejemplo, que en el 95% de confianza los niños tienen malnutrición, puedo decir, es que el estudio de Juanita y colaboradores dice que tanto porcentaje de su población en un 95% de confiabilidad también tienen malnutrición. Entonces, ese 95 y ese 5 nos permite es poder compararnos con otros estudios. Por eso esos dos valores, y por eso simple los utilizamos así. Pero si usted quiere sacarle muchas canas a su editor de la revista o al evaluador de la ponencia, pues usted le quiere poner 99 y 1, esos simplemente son sus decisiones. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Listo. La selección de la muestra es algo muy diferente al cálculo. Una cosa es que yo diga, bueno, de estos 100 me representan 64. 64 personas yo necesito para decir que el 95% de mis datos son confiables. Listo. Pero ¿cómo lo selecciono? ¿Cómo lo saco de aquí para acá? Entonces hay selecciones al azar, ¿cierto? Como meter las 100 balotas en una bolsa y sacar Pepito, Pablito, Juanchito, usted hace parte de mi muestra, ¿cierto? De forma aleatoria. De forma a conveniencia, recuerden que dentro de esos tipos de muestreo hay muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. En estos momentos solamente estoy hablando de los probabilísticos porque son los que normalmente en investigación cuantitativa con poder utilizamos, pero usted simplemente, si usted quiere caracterizar, describir su población, yo puedo, por ejemplo, elegir a dedo, a conveniencia, claro. Yo puedo elegir cuando que el paciente 1 me traiga otro paciente y elegirlo también dentro de mi estudio, claro, por bola de nieve. Es decir, esos son muestreos no probabilísticos, que son otros temas, ¿cierto? Pero que ustedes sepan que yo los puedo escoger al azar, que es lo que se debería hacer para que todos tengan la misma probabilidad de participar, o lo puedo hacer simplemente porque me conviene, que este participe o que este no. Cuando, por ejemplo, hago una participación de que ustedes, por ejemplo, puede que lo vivan un poco más que nosotros en la parte de salud, y es cuando el paciente consume heroína combinada con metanfetaminas, y yo necesito evaluar cuáles son los factores de riesgo para estos pacientes. Resulta que es muy difícil que usted vaya y sepa quiénes son las personas en Medellín que consumen heroína más cocaína. Es más fácil que ese paciente me traiga a otra persona que consume heroína con cocaína. Y ese sustento científico de por qué estoy haciéndolo así hace parte de toda la metodología, o sea, toda la parte del sustento metodológico, por qué lo voy a hacer así. Listo. De la selección de la muestra también puede ser a conveniencia, simplemente yo los saco, a ver, me queda más cerca Pepito y Juanito, eso los voy a escoger. La representatividad no tiene que ver
tanto con el tamaño de la muestra, sí, obviamente, si usted va a decir, es que si los 50 millones de colombianos, 10 son representativos, pues obviamente no, ¿cierto? Sí tiene que ver con el tamaño de la muestra, pero más que con el tamaño de la muestra, tiene que ver con la heterogeneidad de la muestra. Si usted, por ejemplo, va a hacer un estudio en Colombia, usted necesita heterogeneidad, es decir, hombres, mujeres de estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vivan en la zona rural, que vivan en la zona urbana, que vivan a los alrededores del río, que vivan en propiedades horizontales, es decir, de toda clase de posibles colombianos, ¿cierto? Entonces, la representatividad tiene que ver con la heterogeneidad de mi muestra. Si, por ejemplo, yo hice un cálculo de la muestra, los metí a todos en una bolsa y saqué las balotas, y en las balotas todos son hombres, la muestra es, el tamaño de la muestra es el que yo calculé, lo seleccioné de forma aleatoria, pero esa muestra es representativa, si en mi población hay hombres y mujeres, no es representativa. Entonces, mucho cuidado con este término, que uno lo encuentra mucho en los artículos. Se hizo un estudio en una muestra representativa de adolescentes, empezando que esta palabra no debería ir nunca en un título, sino en la metodología, ¿cierto? Porque a mí qué me importa que sea representativa o no, como lector o como investigador, no. Yo necesito que usted me diga, estos adolescentes consumen sustancias psicoactivas, estos niños tienen malnutrición, sí. Ya usted cómo lo hizo, usted me lo cuenta en el método, ¿cierto? Entonces, la representatividad tiene que ver con la heterogeneidad. Y mucho cuidado que nosotros estamos muy de la mano cuando hacemos, por ejemplo, investigaciones cuantitativas, a hablar de estadísticamente significativo. El alfa, así se llama en investigación cuantitativa, ¿de dónde sale? Ese valor de P, ese es el valor de P. Que uno lo lee en muchos artículos, muchos. Es que tiene un valor de P significativo, es que el valor de P está por debajo del 0.05, es muy común. Este valor de P salió del cálculo del tamaño de la muestra. ¿Listo? Este 5% de margen de error. Es decir, que si mis datos se encuentran por debajo, o sea, son menor, o sea, mi error es menor del 0.5, eso es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir estadísticamente significativo? Mis resultados son confiables, punto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el 95% de confiabilidad se está cumpliendo en estos datos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles tipos de estudios cuantitativos hay? Específicamente ya no hablamos de los dos mundos y estoy explorando o explicando, sino es realmente cuáles hay. Desde el alcance o la intención, pues tenemos unos descriptivos y unos analíticos. Descriptivos cuando yo simplemente voy a describir mi población, a caracterizarla, o voy a describir el problema a la luz de mis otras variables, ¿cierto? Lo que les expliqué. Analíticos cuando ya voy a cruzar dos variables y voy a decir de esas dos variables si hay o no significancia estadística. Y para decir que hay significancia estadística, recuerden que necesitamos un tamaño muestral. Entonces me preguntan, entonces si yo no hago cálculo del tamaño muestral, yo escogí mis pacientes que venían a consulta entre enero y febrero, ¿puedo hablar de un estudio analítico? No. Estoy hablando de un estudio descriptivo y con él solamente puedo describir. No puedo decir si es estadísticamente significativo, si hay asociación, nada de eso. Eso no lo puedo decir porque no puedo calcular un margen de error y una confianza en una muestra que no está calculada, ¿cierto? Entonces, recuerden que analíticos siempre necesito cálculo del tamaño de la muestra. Observacionales cuando yo simplemente observo, no hago intervención, no tengo contacto con la muestra. Y los de intervención son cuando yo ya como investigador hago parte activa del proceso de investigación. Direccionalidad. Y aquí hay una confusión también muy grande cuando leemos o cuando vamos a hacer investigación cuantitativa. La direccionalidad y la disponibilidad del dato. Si yo, por ejemplo, empecé hoy a hacer una investigación y voy a llevarla hasta 2022, junio de 2022, estoy hablando de que la direccionalidad de mi estudio es prospectiva, hacia adelante. Si yo hoy voy a analizar datos recolectados desde 2019 hasta hoy, estoy hablando de que mi estudio es retrospectivo, estoy mirando desde hoy hacia atrás, ¿cierto? Si incluye datos, visiones hacia atrás y hacia adelante, estoy hablando de ambispectivos.
Es decir, tengo ambos momentos del tiempo, hacia atrás y hacia adelante. Muy característico cuando, por ejemplo, yo tengo unos datos en unas historias clínicas y yo quiero saber qué le pasó a ese paciente. Yo ya tengo los datos recolectados, digamos, en el 2018 y voy a llamarlo a decirle, don Pepito, ¿usted todavía consulta acude a consulta psicológica? Sí, no. Bueno, entonces estoy recolectando datos actuales. Eso se llama bispectivo. Y los estudios transversales que no son en un solo momento del tiempo, ¿cierto? Yo aplico una encuesta hoy, ¿listo? Muy diferente a la disponibilidad del dato. Muy diferente si mi dato se recolectó ya, retrospectivo, ya se recolectó, si se va a recolectar, prospectivo, o si incluye datos antiguos y datos nuevos, ¿cierto? Eso no es el tiempo de mi estudio, eso simplemente si el dato está disponible hoy. Un ejemplo muy claro de eso es cuando uno utiliza las encuestas de, por ejemplo, del DANE, que están, por ejemplo, los datos están disponibles a veces en línea y uno simplemente los puede descargar y hacer investigación con eso, o pide, por ejemplo, los que no están los metadatos, solicita los metadatos. Cuando yo hago una investigación hoy sobre la accidentabilidad en Colombia, el estudio lo estoy haciendo hoy, o sea, mi estudio es transversal, así el dato ya se recolectó. ¿Listo? Entonces, hay que diferenciar mucho la direccionalidad de la disponibilidad del dato. Entonces, muchas veces, algunos estudios lo dicen, no, es que es un estudio retrospectivo. Porque el dato ya estaba, pero realmente no fue que siguieron el paciente o la persona o el sujeto hacia atrás, sino que evaluaron ese día, sacaron toda la información, analizaron la información de datos ya recolectados. Eso es un estudio transversal, aunque el dato ya estuviera recolectado. ¿Listo? La acción del investigador, recuerden que ahí es donde se clasifican básicamente casi todos los tipos de investigaciones puntualmente. En cuanto al tipo de investigación, se le dicen, tipo de investigación, voy a hacer un estudio de casos y controles, voy a hacer un estudio descriptivo, un estudio analítico, ¿cierto? Dentro de los estudios descriptivos están las descripciones o las series de casos, que son, digamos, como la base de la evidencia científica, los estudios de prevalencia, los estudios de diagnósticos en salud, ahí entran todas las morbilidades, es decir, los estudios de las enfermedades, los estudios de mortalidad, los estudios de accidentabilidad, de letalidad, ¿cierto? Ahí entran dentro de los estudios descriptivos. ¿Por qué? Porque yo finalmente no puedo decir accidentabilidad en Medellín. Si yo, por ejemplo, voy a diagnosticar cuántas personas terminan teniendo algún tipo de discapacidad posterior a la accidentabilidad, pues eso es un diagnóstico en salud, sí, pero es simplemente describir cuántos hombres terminan con discapacidad, cuántas mujeres, si los mayores de 30 tienen más discapacidad que los menores de 30, simplemente y para de contar, ¿cierto? Los analíticos, dentro de los analíticos tenemos, los estudios ecológicos son muy nuevos, pero son estudios que son más como geográficos, muy usados en enfermedades transmisibles, infecciosas sobre todo, dengue, malaria, chikungunya, todo eso que de pronto, digamos que están ahondando más en los estudios y en la forma como de prevenirlas. Los de corte transversal, ojo, los estudios cross-sectional o de corte transversal, no es el momento del tiempo en el que yo medí mi variable principal, ¿cierto? No es que el dato yo lo recolecté hoy, entonces por eso es transversal, no. Es transversal porque yo tengo dos variables que voy a comparar. Para poder comparar dos variables quiere decir que aunque lo medí en un solo momento del tiempo, hice un cálculo muestral. Sigue siendo un estudio transversal, pero está contemplado dentro de los analíticos. ¿Listo? No les dé miedo decir, es que yo hice un estudio analítico, aunque yo encuesté a 100 personas. Hoy lo que hice un cálculo de la muestra, lo principal, y voy a comparar las personas que tienen las características de las personas que tienen malnutrición versus las que no tienen, ¿cierto? Entonces, dentro de los estudios analíticos están los de corte transversal, los casos y controles y los estudios de cohorte, que normalmente los casos y controles son retrospectivos y los de cohorte pueden ser prospectivos o retrospectivos, pero casi siempre prospectivos, es decir, yo sigo la cohorte, ¿listo? Y también ahí tenemos entonces los estudios de intervención, que ahí tenemos los experimentales netamente. Experimental es un estudio cuando yo calculo la muestra.
Si yo no calculé una muestra, no es experimental, sino cuasi experimental. ¿Listo? Y los ensayos comunitarios, que son todas las intervenciones que se hacen en población, ¿cierto? Pues o en comunidad. Yo hice una intervención social en los niños de Buen Comienzo, eso es un ensayo comunitario. No es un estudio experimental, porque cuando estamos experimentando es que usted le está dando algo a la población que tiene que consumirla en el sentido de medicamentos, técnicas, algún tipo de tecnología en salud, ¿cierto? Es decir, que la intervención va más de la mano de tratamientos. Cuando usted, por ejemplo, está haciendo educación, motivación en la población, pasan a hacer ensayos comunitarios, porque no necesariamente usted tiene que calcular la muestra. Usted simplemente le hace, o sea, no va a dejar, eso es falta de ética, usted darle una intervención a 10 personas que necesitan la intervención y a otras 10 no, ¿cierto? No, usted simplemente le da la intervención a todos, compara cómo estaban antes y cómo están después. Eso es un ensayo comunitario. Y dentro de los otros estudios, lo que les decía, están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. ¿Listo? La estadística, ahora sí, el método estadístico. Entonces vamos a hablar del método muy someramente, porque igual no es la idea tampoco como entrar en los detalles de los cálculos y la matemática y la estadística como tal, pero sí que ustedes sepan que existe una estadística que es descriptiva, está como en el centro de la investigación, es porque es como lo más básico. Mucho cuidado, básico no quiere decir fácil. Y básico tampoco quiere decir no importante. La mayoría de estudios de alto rango en evidencia científica, por ejemplo, las revisiones sistemáticas y metaanálisis, algún día métanse a Google Académico y pongan revisión sistemática y vayan a la conclusión nada más. Y se van a dar cuenta que la mayoría de revisiones sistemáticas, la cima de la investigación, la cima de la evidencia científica, con lo que se supone tomamos decisiones, siempre dice al final, es que los estudios fueron muy heterogéneos. ¿Qué quiere decir que los estudios fueran muy heterogéneos? Que no tienen buen proceso descriptivo, que no hay buenos estudios descriptivos para ellos poderse basar, para poder recolectar, sintetizar esa información. Entonces, a veces los estudios descriptivos son como muy dejados de la mano, muy dejados de lado. ¿Por qué? Porque la revista no los publica, porque no son tan atractivos como hablar de un multivariado, hablar de regresiones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Para yo poder llegar allá, necesito tener investigación descriptiva muy bien hecha. Y resulta que cuando uno va a revisar la literatura se da cuenta que muchos estudios descriptivos están mal hechos, ¿cierto? Entonces, recuerden que para yo poder describir necesito haber planteado desde el principio que quería describir, que quería caracterizar, luego lo planteo como objetivo, lo llevo a un tipo de estudio y hago todos los métodos estadísticos para esa descripción. Esa es la base para los estudios explicativos, predictivos. Entonces, cuando, por ejemplo, dicen, es que el 70% de las mujeres con antecedente de cáncer de mama tiene riesgo de tener cáncer de mama, eso es porque hay muy buenos estudios descriptivos, ¿cierto? Para poder llegar allá. La estadística inferencial, que es la estadística que les hablé ahorita, uno hace inferencia cuando hace cálculo del tamaño de la muestra. Y ese es mi objetivo desde el principio. Mi objetivo fue comparar, mi objetivo fue relacionar, fue buscar diferencias en la población, ¿cierto? Eso es inferencia. Pero yo no puedo hacer inferencia si no tengo cálculo de la muestra, así lo quiera. Así haga un bivariado, porque esto normalmente se le atribuye al uni, al bivariado y estos dos al multi, ¿cierto? Pero entonces, así yo tenga dos variables, fumar y sexo, fuma sí o no y sexo, eso el programa me da un chi cuadrado, claro. Dos variables cualitativas, eso es un chi cuadrado, y el programa me dice, 0.03. Se dice, no, es que hay una asociación entre ser mujer y fumar en mi población. Mucho cuidado, que si mi población es a conveniencia, esa población no representa a todas las personas con esas características. Hay que hacer un cálculo del tamaño muestral para decir que está asociado a fumar con ser mujer. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con las inferencias, que aunque yo tenga dos variables, siguen siendo un análisis descriptivo. Lo explicativo y lo predictivo, que son como la cima de la estadística, que lo que busca es simplemente buscar causalidad
era lo que les explicaba ahorita. Cuando ya tengo una hipótesis, voy a hacer un estudio longitudinal, casi siempre casos y controles o seguimiento a cohortes o de intervención, ensayos clínicos aleatorizados, no aleatorizados, donde yo finalmente lo que voy a decir es, bueno, esto está causado por esto, o esto puede ser un riesgo para esto. ¿Listo? Si no, no utilicen incluso ni siquiera la palabra riesgo, porque el riesgo es algo que se le atribuye a la causa. Y si no tengo causalidad, pues no tengo riesgos. ¿Listo? Dentro de esos análisis, vamos a verlos como un poquito más a detalle. Dentro de esos análisis están los análisis descriptivos, tenemos variables cualitativas, y recuerden que no es estudios cualitativos, sino variables. ¿Qué son variables cualitativas? Cuando la variable es categórica, es decir, que tiene categorías y que dan cualidades. Por ejemplo, sexo, hombre o mujer, eso es una cualidad, eso no es un número. Por eso son variables cualitativas, ¿listo? Que dan categorías o cualidades. Yo las puedo analizar o las puedo presentar por medio de tablas de frecuencia. Recuerden que las frecuencias son números o porcentajes. Las puedo presentar por medio de gráficos y las puedo presentar también por medio de la moda. Es decir, cuál es el dato que más se repite. O sea, son más las mujeres que los hombres, antes de sus mujeres es la moda, ¿cierto? En cuanto a las variables cualitativas. Si tengo variables cuantitativas, siempre las presento en medidas de resumen. Traten de no agrupar las variables cuantitativas porque pierden poder. Entonces, medidas de resumen, y ahí tenemos medidas de tendencia central, media, mediana y moda, muy conocidas. Ahí está, la medida es el promedio. Medidas de posición, que ahí están las desviaciones estándar, ¿cierto? Medidas de dispersión, el rango intercuartílico, o puedo presentar por medio de gráficos. Cuando tengo análisis de dos variables, pero recuerden que dos variables sin cálculo de la muestra es un estudio descriptivo, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de un análisis bivariado descriptivo, y usted muy juiciosamente en su metodología lo escribe así, se lo escribe hacia al lector, se lo escribe hacia el editor, diciéndole, se realizó un análisis bivariado descriptivo o con fines descriptivos. ¿Por qué? Porque no hay cálculo de la muestra, no puedo hacer inferencia. ¿Qué sí se puede hacer? Si tengo dos variables cualitativas, yo pongo el señalador, si tengo dos variables cualitativas, puedo ponerlas en unas tablas cruzadas, donde normalmente va en las columnas la variable principal y en las filas las variables independientes o las otras variables de caracterización. Y se puede hacer por medio de números o porcentajes. Y lo puedo presentar también por gráficos. Y dos variables cuantitativas, en estas no aplican tablas porque quedarían súper grandes, sino que lo hacemos por medio de gráficos o algo que llamamos correlaciones, que son básicamente un número que me dice si hay una correlación entre fumar y ser mujer, ¿cierto? Pero mucho cuidado, no es una asociación significativa, o sea, no es que esté infiriendo que ser mujer es más, o sea, que si usted es mujer es más probable que fume, no. Estoy diciendo que en mi población, en mi muestra de estudio, las mujeres fumaban más. Eso es lo que estoy diciendo. Son dos variables, pero lo que estoy haciendo es describiendo. Entonces, esas correlaciones lo que me describen es una frecuencia, ¿cierto? ¿Qué es más frecuente? Las correlaciones es, por ejemplo, ser mujer no, y fumar tampoco. Por ejemplo, tener edad y la hemoglobina glicosilada para medir diabetes. Entonces, hay una mayor frecuencia, lo que me está diciendo es, cuando aumenta la frecuencia o el promedio, en este caso, cuando aumenta el promedio de la hemoglobina glicosilada, cuando aumenta la edad, aumenta el promedio de la hemoglobina glicosilada. Eso me dicen las correlaciones ya. Simplemente cuando aumenta el promedio, aumenta otra. O disminuye una, disminuye la otra, pero no me está diciendo si son estadísticamente significativos y no puedo tener en cuenta ese valor de P porque no tengo cálculo de la muestra, aunque el programa me lo arroje. ¿Listo? Cuando sí tengo cálculo de la muestra, entonces recuerden los términos, estos son muy importantes. Si tengo dos variables cuanti, por ejemplo, edad y hemoglobina glicosilada, yo lo que hablo es de una relación estadísticamente significativa. Si tengo dos variables qualis, sexo y fumar, sí o no,
hablo de una asociación estadísticamente significativa, y cuando tengo una variable cuanti y una quali hablo de diferencia. Por ejemplo, hemoglobina glicosilada en mujeres o hombres, una cuanti y una quali, hablo de diferencias estadísticamente significativas. ¿Listo? Y puedo hacerle a través de las estadísticas paramétricas, que son pruebas muy robustas, muy, digamos, potentes para dar resultados, y que normalmente se hacen con variables que distribuyen normal. Por eso les pongo acá el término distribución. Es algo muy importante. Sus asesores metodológicos, las personas que los acompañen, quienes les corran los datos estadísticos, siempre, siempre deben aplicarle distribución a todas las variables cuantitativas, a las cuales no, pero a las cuanti sí. Siempre, si distribuye normal o no, porque eso depende si utilizo estadística paramétrica o no paramétrica. Si las variables son cualitativas, siempre estadísticas no paramétricas. Ahí tenemos nuestro famoso y hermoso llamado chi cuadrado. ¿Listo? El chi cuadrado de asociación, porque son dos variables cualitativas, nos dice es si hay una asociación estadísticamente significativa, si el P está menor del alfa que usted determinó, el alfa de allá del cálculo de la muestra, ¿cierto? Si usted determinó que era el 5%, menor a 0.05%, a 0.5, perdón. ¿Listo? Y dentro de los análisis multivariados tenemos dos tipos de análisis. Cuando yo tengo modelos de dependencia, es decir, yo tengo una variable principal. Mi variable principal es malnutrición. Ahí hago regresiones. Hay muchas regresiones, ¿cierto? La más conocida por nosotros, logística, porque casi siempre utilizamos regresiones y con una variable principal que es cualitativa, ¿cierto? Por ejemplo, acudir a consulta, tener malnutrición, tener una clasificación psicológica, no sé, según alguna escala, tener, por ejemplo, un trastorno del lenguaje, un trastorno bipolar, tener, ¿cierto? Esas variables que son muy de características, que son cualitativas, normalmente se llevan a los estadios multivariados por medio de análisis de regresiones. Recuerden que cuando el multivariado no es en estudios que van en el tiempo, que tienen el tiempo integrado, son análisis que me pueden decir nada más, factores asociados o relacionados, nada más. No me puede decir si tener menos de 30 años causa trastorno bipolar. No me puede hablar de causalidad. Causalidad solamente cuando yo sigo al paciente en el tiempo, hacia adelante o hacia atrás. Solamente me habla de las tres palabras anteriores. Por eso les dije, aunque se lleve al multivariado, se quedan los verbos anteriores. Relacionar, diferenciar o asociar. Asociar, relacionar o diferenciar, ¿cierto? Se queda con esos verbos anteriores porque yo simplemente lo que puedo decir es sí. Desde el multivariado hay una asociación, hay una relación, pero no puedo decir causalidad. ¿Listo? Y los modelos de interdependencia, que es cuando yo tengo muchas variables principales, casi siempre cuando se hacen validaciones de escala. Entonces, por ejemplo, toda la parte de psicometría, por ejemplo, en psicología, que hacen muchas validaciones de escalas, utilizan estos modelos que son multivariados, pero que son modelos de interdependencia, porque no hay una variable principal. Yo simplemente quiero analizar cuáles factores son más fuertes dentro de la escala para incluirlas o no, ¿cierto? A esos análisis, pues esos tipos de modelos de interdependencia se llaman análisis. Ahí hay análisis de factores principales, análisis exploratorios, confirmatorios, hay muchos, ¿cierto? Digamos que el mundo de los multivariados son muchos, pero que de cierta forma, ¿quién me da el fin, como el camino para yo llegar hasta los resultados de mi investigación? Siempre es un muy buen planteamiento del problema y unos muy buenos objetivos. Finalmente, el camino a recorrer hasta los resultados, eso es una receta de cocina. Ya les dije, depende de qué, cálculo de la muestra y distribución de las variables. Básicamente de eso depende cuál prueba aplico o cuál prueba no aplico, ¿cierto? Entonces, hay como diferentes caminos. Si uno pudiera como hacer los caminos de si calculé, no calculé, la variable distribuye normal, no distribuye normal, es una quali, es una quanti, pues todos los caminos siempre son el mismo. Entonces, por eso no nos detenemos a hablar de aquí de pruebas, de Odema-Whitney, ni nada de esos nombres, porque realmente eso es una receta de cocina y que está fundamentada en una muy buena
digamos, en una muy buena base sólida de una investigación cuantitativa, que es la primera parte que vimos. Cuando hablamos de vamos a hacer como un resumen, ya para terminar. Recuerden que el título, la pregunta y el objetivo general básicamente son lo mismo. Si yo, por ejemplo, volvamos, por ejemplo, a los niños con malnutrición, si yo quiero saber qué factores están asociados a la malnutrición o a la nutrición o no, ¿cierto? A la nutrición en niños que acuden a Buen Comienzo entre el año 2015 y el 2021. El título serían factores asociados a la nutrición de niños que acuden a Buen Comienzo entre el 2015 y el 2021. La pregunta, ¿cuáles son los factores asociados a la malnutrición en niños o a la nutrición en niños que acuden a consulta, que acuden a Buen Comienzo entre 2015 y 2021? Y si vamos a hablar del objetivo general, entonces es identificar esos factores asociados a la nutrición de niños que acuden a Buen Comienzo entre 2015 y 2021. Miren que es lo mismo, básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es un hilo conductor. Yo no puedo tener un título y preguntar otra cosa, y tampoco tener un objetivo diferente. ¿Por qué? Porque no hay congruencia en mi investigación. Finalmente, ese objetivo general deriva en unos objetivos específicos que son como el paso a paso. Cuando yo sumo el cumplimiento del objetivo 1, 2, 3, 4, 5, los que quieran incluir, finalmente lo que me va a dar aquí como resultado es el cumplimiento del objetivo general, ¿cierto? Esos objetivos específicos son la guía para presentar los resultados. Mis resultados deben irse presentando conforme a mis objetivos específicos. Mi primer objetivo específico era caracterizar a la población. Mis primeros resultados tienen que hablar de caracterización. Era describir. Mis primeros resultados deben describir, ¿cierto? Mis objetivo específico 2 era determinar la relación o asociar. Entonces, mis resultados siguientes deben ir enfocados a mostrar esa asociación. ¿Listo? Y mi objetivo 3 era como explicar, porque es un estudio longitudinal, digamos, explicar. Entonces, mis resultados siguientes deben explicar. Cuando yo sume los resultados, esto me tiene que dar como igual el abordaje completo de mi objetivo general, ¿cierto? Si voy a discutir, debo discutir a la luz de mis resultados. Entonces, debo discutir mis resultados iniciales, mis resultados del objetivo 2 y mis resultados del objetivo 3. Así se construye una discusión. Otro tip importante, las discusiones no son comparaciones. Las discusiones no es que en mi muestra la mayoría fueron mujeres y en el estudio de Juanita también eran mujeres. No. Se trata de explicarle al lector, digamos que hacer una reflexión, ahondar en mis resultados, decir, bueno, si en mi estudio son mujeres, resulta que en el estudio de Pepita también son mujeres, pero esto se debe a que la mayoría de mujeres tienen, no sé, una vida más acelerada, por eso tienden a desarrollar más hábitos nocivos para la salud. Y eso lo dijo Juanito, ¿cierto? Más que los hombres. Eso es una explicación de mis resultados. Eso es reflexionar, eso es sintetizar, eso es digerir mis resultados. No es simplemente decir, en mi estudio el 30% acudían a consulta por primera vez a los 30 años. Y en el estudio de tal también. En mi estudio la mayoría de fumadores tenían EPS, a diferencia de la mayoría de fumadores del estudio de Juanito que no tenían EPS. No, eso es una comparación y a mí qué me sirve que usted me diga si en el estudio de Juanito o en el de Pepito eran igual los resultados a los suyos. No, es por qué esos resultados míos concuerdan con los de Pepito. ¿Por qué? Basados en la literatura. ¿Listo? Entonces ese por qué, esa justificación de mis resultados, no es la justificación del estudio porque esa va al principio, sino la justificación de mis resultados va en la discusión y se hace a la luz de esos resultados en ese orden. La conclusión es una suma de los resultados más el análisis de los resultados. Cuando yo concluyo, es una suma de esto.
Y esto lo que va a hacer es simplemente ir a responder el objetivo general, a darle, digamos, cumplimiento al objetivo general, a responder la pregunta y a relacionarse con el título. Listo. Yo no concluyo diciendo el 30% de los encuestados eran mujeres. Eso va en los resultados. En los resultados es donde doy cifras, ni siquiera las doy en la discusión. En la discusión ya, si usted va a comparar cifras es porque es algo muy extremo, si usted encontró algo muy raro, ¿cierto? Muy extraño, que usted dice, el 30% de las mujeres, no sé, que estudian una maestría tienen depresión. Y tal encontró lo mismo. Es muy extraño que encontremos las mismas prevalencias, las mismas proporciones, entonces lo voy a incluir, sí. Pero no es que usted pase todos los resultados a la discusión, sino que usted discuta sus resultados a la luz de otros estudios. ¿Listo? Discusión no es compararse solamente, es decir, el porqué de esos estudios y los míos. Y el mío. Y la conclusión es, finalmente con todo eso que yo encontré, más lo que discutí, o sea, ¿cuál es la síntesis final, la conclusión final? La conclusión es la respuesta a la pregunta de investigación, que puede ser positiva o negativa. Es decir, si yo me pregunté cuáles eran los factores, puede que yo diga al final, no hay ningún factor asociado. O diga, ser mujer, tener menos de 10 años o ser fumador está asociado con el problema que yo quería investigar. ¿Listo? Simplemente para que no lo olviden, recuerden que el método es el paso a paso de la investigación cuantitativa y tiene este orden, ¿cierto? Ahí no me faltan las consideraciones éticas que también están contempladas dentro del método, no se las puse porque finalmente las consideraciones éticas no son del método, sino que son de todo el estudio, ¿cierto? De todo el planteamiento, de contemplar el marco teórico, la justificación del problema, y son, digamos, apartados que están antes de la metodología cuantitativa como tal. No sé si tengan alguna pregunta. Terminé a tiempo, creo que quedan 10 minutos. Muchísimas gracias. Señorita Elena, gracias a usted por, de verdad, traernos esta maravilla de ponencia, de alguna manera con un lenguaje tan sencillo para algo que para nosotros ha sido siempre muy, desde el temor a acercarnos allí. Yo sí quiero dejar el micrófono abierto por si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte. Aprovechemos los minuticos que nos quedan para, si tienen alguna pregunta, no sé. ¿Nos escuchamos? Buenas noches. Yo sí quiero preguntar algo. Bueno, ladies, pues lo que nos acabas de explicar me parece de mucha importancia a nosotras que estamos como iniciando ese proceso de investigación, ¿cierto? Y que todavía de pronto estamos un poquito crudas, digámoslo así, en la manera de cómo investigar, cómo rastrear la información o cómo enfocarnos en realidad en una problemática. Yo quisiera saber cuándo nos damos cuenta de que la investigación se salió como del rumbo o de la problemática que estamos como investigando. Cuando una investigación se sale como de esa línea, ¿cómo hacemos para darnos cuenta o para descubrir eso? Primero, cuando uno en la pregunta de investigación que hace iniciando el proceso, usted tiene más de un problema. Ahí empezamos mal, empezamos como con miles de caminos por recorrer, ¿cierto? Hay que centrarla. Y normalmente a veces centrarlo es, por ejemplo, cuando yo hablo, les voy a dar un ejemplo en odontología porque es, digamos, el área donde trabajo. Cuando yo hablo, pero algo pues como muy general, cuando yo hablo de la salud bucal de las personas, la salud bucal tiene muchos componentes, ¿cierto? Entonces, a veces uno hay una técnica muy importante y se llaman los 5 porqués. Se supone que cuando usted pregunta 5 veces por qué, llega a la causa real de un problema. Entonces, ahí es donde vamos a investigar. Si yo, por ejemplo, hablo de que las personas tienen en Medellín mala salud bucal, entonces me pregunto, ¿por qué? Tienen mala salud bucal porque no tienen buenos hábitos de higiene. ¿Por qué? Porque tienen limitantes, porque nadie les enseñó. ¿Por qué nadie les enseñó? Porque hay una limitación no sé, en los determinantes
sociales de la salud, ¿cierto? Tienen limitaciones en acceso a los servicios de salud, no tienen agua potable. ¿Por qué? Porque existe una inequidad en la salud o una inequidad en la distribución de los recursos del país. Ahí está el problema principal de la salud bucal. Entonces, a veces cuando uno empieza a profundizar en ese problema, empieza a encontrar los puntos claves para investigar, donde yo digo, bueno, esto sí es un problema que es importante investigar porque este es realmente el problema que me está causando los problemas subsiguientes o la causa de lo siguiente, ¿cierto? Entonces, eso es un tip. Primero, cuando en la pregunta, pregúntese 5 veces, ¿por qué quiero investigar esto? ¿Por qué? ¿Por qué la malnutrición? ¿Por qué? ¿Por qué? Hábitos, termina usted allá investigando sobre... por ejemplo, sobre hábitos nutritivos familiares. Eso es una delimitación y le da a usted, digamos, un camino derechito para los resultados, sin que usted empiece a divagar con otras cosas. Lo segundo es una muy buena base teórica, muy buen marco teórico. De ahí parte que yo conozca muy bien mi problema y lo delimite, ¿cierto? Por eso el marco teórico está antes de la metodología. Y por último, a veces las investigaciones se llevan a cabo. Yo hice la investigación en salud bucal y cuando terminé me di cuenta que hay un montón de resultados. ¿Sé qué hace? Los reporta, ¿cierto? Lo reporta y cuando estamos haciendo estudios exploratorios, casi siempre, que es cuando divagamos en muchas cosas, le da recomendaciones al siguiente investigador o incluso a usted mismo para decir, yo de este estudio saco tantas hipótesis. No es lo adecuado, pero ya se llevó a cabo, ¿cierto? O el último consejo es, si usted hizo una investigación que tiene muchos componentes, al final las parte para poder tener 2, 3 artículos, ¿cierto? Cuando usted está haciendo una tesis, pues usted puede presentar todo, pero cuando usted lo va a publicar, usted simplemente se enfoca y publica este pedacito de mis resultados que van enfocados a tal tema específico, este pedacito de los resultados que van enfocados a tal tema específico. Cuando ya no tiene nada que hacer, ya investigó todo el montón de componentes, pero la idea es que eso no pase, ¿cierto? Que desde el principio tengamos digamos, una meta clara y muy concisa, y la delimitación es prioritaria. Personas a las que quiero investigar, en qué momento del tiempo y en qué lugar, ¿cierto? Y que el problema de investigación sea solo uno. Malnutrición, solo malnutrición. Deserción escolar, solo deserción escolar. Lactancia materna, solo lactancia materna. Listo, no si la mamá consume algún tipo de alimentos adicional a la lactancia materna, dieta complementaria, no, y estamos hablando de otras cosas que van por otra vía de otra investigación. Listo, no sé si te respondo la pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, miren, aquí en el chat no nos podemos ir sin leer todas esas cosas tan bonitas y el valor que dieron a la charla que nos diste. Dicen, muchas gracias, que Dios te bendiga, muchas gracias, qué claridad y capacidad de despertar interés. Qué bonito eso, muchas gracias, nos sirve demasiado, aclaramos muchas dudas, un vocabulario muy claro. Muchas gracias, excelente ponencia, sobre todo porque fue desde una postura muy pedagógica y haciéndose un lenguaje muy cercano al de las estudiantes. Agradecer a nuestra ponente por generar el espacio para este encuentro y hacer un recorrido del enfoque cuantitativo de una manera clara, sencilla y puntual. Yo creo que yo le decía a Cata hace un momento que es mucho contenido, claro, es mucha información, pero también pensamos que irnos metiendo en algún momento en una investigación cuantitativa nos irá a tocar digerir cada uno de esos momentos, como lo hemos hecho con la investigación cuantitativa. Yo incluso me iba, cuando empezaste, yo veía, pero esto es un camino muy parecido al quali. Claro, cuando ya empezaste a hablar de las variables, ahí es donde está el grueso, lo cuantitativo, ahí es donde nosotros tendremos que empezar a digerir. Pero yo creo que mi Elena, muy agradecida porque esto es un abrebocas muy importante y lo que diste era lo que es, pues al menos yo que propuse esta cátedra lo esperaba, que fuera algo un lenguaje muy sencillo que nos fuera apaciguando un poco el temor a entrar en esta lógica cuantitativa. Yo no sé si hay alguien que tiene la manito levantada o es que ¿hay alguien con la manito levantada para ir cerrando? Porque van siendo las 8. Sí, yo. Isabel, mi Isa, hola. Sí. Es que quería aprovechar a Lady para hacer una pregunta ya final. Y es, Lady, muy interesante, me uno a todos los comentarios que dicen en el chat, muy claro, muy interesante todo lo que
realmente nos expones. Y hay una pregunta que digamos siempre surge en el campo de la educación con los estudiantes, y es algo que tú mencionabas al inicio y en relación con las investigaciones mixtas. Digamos que a nosotros desde la educación nos interesa mucho ahondar en la subjetividad de los otros. Y tú decías, en la investigación cuanti son datos más desde el objetivo. Hay diferentes posturas epistemológicas, algunos desde María Amelia Galeano dirán que no es posible, por ejemplo, juntar las dos tipos de diseños de investigación, no es posible una investigación mixta, pero otros investigadores, por ejemplo, como Sampieri, dirán que sí. Tú nos hablabas de esa posibilidad de hacer una investigación mixta y ahí me surgió una pregunta, no sé si se pueda pues como responder en este tiempo que queda, y es cómo se podría formular, por ejemplo, una pregunta de investigación de corte mixto, sabiendo que, por ejemplo, ahorita mirábamos que una investigación cuanti puede empezar como cuáles son los factores asociados, mientras que una investigación quali se pregunta es más por los significados que el otro tiene frente a una temática determinada. O sea, ¿cómo se podría sortear ese asunto de una formulación de una pregunta? No sé si de pronto nos podrías orientar al respecto. Muchas gracias a todos por las felicitaciones, las bendiciones. Aprovecho de una vez para darlas. Y sí, incluso no te voy a decir cómo se hace, te voy a leer mi pregunta de investigación de mi tesis de maestría, que es un estudio mixto. Lo que pasa es que nosotros a veces partimos del fundamentalismo en que tiene que ser cuanti y tiene que ser quali, pero hay que empezar a hacer parte de ese paradigma integrador que permite entender, porque es que parte de lo que nos quedamos cortos nosotros los investigadores que hacemos mucho cuanti es que no entendemos. Sí, pues explicamos desde los números, pero realmente eso es lo que la persona quiere decir, lo que la persona siente, entonces dejamos mucho de lado la subjetividad de la persona. Por ejemplo, investigaciones en cáncer, hay muchas que dicen el riesgo, el potencial de riesgo, el OR, el RR, ¿cierto? El odds ratio y hablan de un montón de cosas de cuántas unidades sube el riesgo en cuanto, bueno, sí, es verdad, pero y finalmente, si por ejemplo, comer mucho carbohidrato tiene riesgo para ser obeso, bueno, y las personas que son obesas, ¿por qué comen carbohidratos, cierto? Entonces esas preguntas que a veces, pues a mí me sirve saber qué es ser obeso, pues, está relacionado con comer carbohidratos, pero cuando yo le voy a decir a mi paciente, no coma carbohidratos porque tiene riesgo de ser obeso, yo le digo en mi consulta, el paciente se va, la persona se va y finalmente en su casa va y come carbohidratos porque está estresado, porque está angustiado, porque lo echaron del trabajo, porque no tiene comida, no tiene para comprar arroz, que es puro carbohidrato. Y eso no lo entendemos muchas veces desde la parte cuantitativa. Entonces yo siento que hay que potenciar esa investigación mixta, que es entender uno u otro, entender desde la parte cuanti lo quali o entender desde la parte quali lo quanti. Yo creo que es muy importante. Te voy a leer la pregunta de investigación de mi proyecto para que más o menos te orientes. Te voy a leer las preguntas, no es una pregunta de investigación. En los proyectos mixtos hay varias preguntas de investigación. Entonces, la pregunta de investigación son dos. ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de odontología de la Universidad de Medellín sobre el significado de rendimiento académico y los factores que lo influyen? ¿Y cuáles son los factores personales, familiares, institucionales y sociales asociados al rendimiento académico de estos estudiantes? Cuando hablamos de integración, ya no hablamos de la pregunta de investigación porque siguen siendo dos aparte, sino que se integran en el objetivo. Por ejemplo, el objetivo de mi investigación es determinar los factores personales, mira que empieza por lo cuanti porque realmente ese es el grueso de la investigación y porque una es secuencial, una depende de la otra, la parte quali nutrió la parte cuanti, entonces determinar los factores personales, familiares, institucionales y sociales asociados al rendimiento académico de los estudiantes de odontología de una universidad privada de la ciudad de Medellín en el año 2021, miren la delimitación, a partir de la percepción que tienen los estudiantes del rendimiento académico y los factores que lo influyen. Ahí sí integramos los dos componentes. ¿Listo? No sé si ahí sí te queda muy claro. Lady, sí, muchísimas gracias. Como te decía, eso depende como desde la perspectiva epistemológica, desde la que uno lo aborde. Y maravilloso ver este ejemplo tan tangible, palpable, pues como para todos aquí presentes, que es una pregunta muy común en clase. Entonces te agradezco enormemente, de verdad que yo
en especial disfruté mucho este espacio y aprendí demasiado. Igual esa sería como otra conferencia totalmente diferente y ya con toda la información que hay sobre mixtos. Excelente. Bueno, Elena, yo te doy también nuevamente las gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. La verdad que, ay, Dios mío, se alborotó el perro. Ay, Dios. Es que tocaron la puerta. Nada, infinitas gracias a todos, pero Elena, de verdad que muy agradecida porque la verdad sí fue un discurso muy preciso, muy claro que nosotros tenemos que empezar a meternos en estas investigaciones y a empezar a profundizar en esta terminología que tiene lo cuantitativo. Mil y mil gracias a todos por el espacio. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa a la orden. Feliz noche.